Muy bien. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina tinieblas las de mi tinieblas de corazón, mi corazón y dame dame fe fe Dame fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad 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 perfecta, perfecta, sentido y sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, conocimiento, para que para para que que cumpla tu cumpla tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy amén. bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestra lectura, espiritualidad y conflicto. ¿Quién puede comenzar a leer? Hacemos un poquito más grande. ¿Quién gusta leer? Yo, Fray. Adelante. Evangelios nos hablan de la espiritualidad de Jesús y de cómo se puso de parte de la vida. No se limitan a decir que Jesús curaba enfermos o expulsaba demonios. También repiten que Jesús hacía frecuentemente estas obras buenas precisamente cuando estaba prohibido hacerlas, según las leyes de la religión establecida. Por eso Jesús era acechado por los piadosos observantes que sospechaban con fundamento que era un transgresor de las normas establecidas. Marcos 3:3, Lucas 14:1. Al respecto, el relato más elocuente es el de la curación del manco de la sinagoga. Marcos 3, del 1 al 6. La pregunta de Jesús es tajante. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? No estaba en juego la vida de nadie, porque el manco podía haber respirado al día siguiente para que lo curasen. Y sin embargo, Jesús hace la pregunta más radical que hay en todo el relato evangélico. ¿Qué es lo primero para el ser humano? ¿La vida o la religión? Para Jesús, lo primero es la vida, lo cual no quiere decir que Jesús prescindía de la religión o que la rechazase, sino que puso la religión donde tiene que estar, al servicio de la vida de los seres humanos, para dignificarla. Esta manera de entender las cosas no encajaban en las ideas y proyectos de los hombres de la religión del tiempo espérame, porque me tapa ahí, de la religión del tiempo de Jesús y seguramente tampoco con las ideas y proyectos de muchos hombres religiosos de nuestro tiempo. Por eso, la espiritualidad, tal y como la entendía y vivió Jesús, resultó ser conflictiva, porque en entonces, como ahora, ponerse incondicionalmente de parte de la vida, de las cosas más peligrosas y problemáticas que se pueden hacer en este mundo, esto no debe sorprendernos, ya que los intereses de la institución no coinciden siempre con los intereses de la vida. Y entonces lo que suele ocurrir es que se antepone la institución a la vida. Pero precisamente eso es lo que Jesús no toleró. Espiritualidad cristiana y conflicto van inevitablemente unidos. Por eso, nada tiene que de particular que la expresión suprema de nuestra espiritualidad sea el Señor crucificado. Y bien sabemos que un crucificado es un ajusticiado, o sea, la demostración más patética de hasta dónde puede llegar un conflicto. También la espiritualidad supone renuncia, cargar con la cruz, estar dispuesto a ser considerado como un agitador y un subversivo ante el orden establecido, por la sencilla razón de que uno está parte de la vida y en contra de cuantos
desde el poder, cometen todo tipo de agresión contra la vida. Eso, aquí nos detenemos un momentito. ¿Cómo vemos esta postura de Castillo? Gracias, Mica. ¿Algún comentario de este apartadito? Yo creo que el Evangelio y la lectura y Castillo en su época eh, tenía estas ideas y actualmente seguimos con esas mismas ideas, hermano Iván. Sí, y era un poquito lo que me parece, comentábamos la semana pasada, ¿no? De pronto algún sector de la iglesia presenta normalmente, porque pues así lo conoció de alguna u otra manera, a un Dios un tanto vengativo y justiciero, ¿no? A un Dios que incluso castiga. Es una realidad que de pronto la iglesia o algún sector de la iglesia, algunos miembros de la iglesia de pronto presentan a un Dios más castigador que misericordioso. También hay que evitar el presentar a Dios como un Dios misericordioso al estilo bonachón, ¿no? Que también hagamos lo que hagamos, nos va a perdonar sin más. Bueno, es parte de la misericordia de Dios, pero pues tampoco es un Dios así simplemente bonachón. Pero por el otro lado, tampoco es un Dios castigador, ¿no? No es un Dios que esté como apuntando en una libretita que cuántas groserías dijimos al día y entonces tarde o temprano nos va a pasar la factura de ello, ¿no? Además, que también hay que tener en cuenta qué es lo que entendemos por pecado. O sea, eso va a ser fundamental. ¿Por qué? El pecado nosotros lo decimos en función de una norma o de una ley, ¿sale? Así, el pecado es una categoría ético-religiosa, es decir, esta solamente la entendemos desde, desde una norma que se rompe. En el estado civil podremos llamar a esto delito, ¿no? Cuando se viola una norma o una ley. En teología lo llamamos pecado, pero habría como que distinguir en este sentido que sí y que no es pecado. ¿Por qué? Porque decimos pecado cuando se rompe la relación con Dios, o mejor dicho, cuando nosotros rompemos esa relación con Dios. Si nosotros pasamos por cierto filtro a Jesús, o más específicamente por el filtro judío, es evidente que Jesús rompe la ley, y en ese caso para los judíos está siendo pecador. El caso por ejemplo, de curar en sábado, ¿no? Para ellos es pecado eso, y si Jesús hace eso, entonces está pecando. Pero ojo, para los judíos, porque la norma ¿cuál es? No hacer nada en sábado. ¿Me explico? Pero si nosotros ponemos como norma el reino de Dios y que el reino de Dios es dar vida y dar una vida plena y digna, entonces en realidad Jesús nunca peca. ¿Vamos bien? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eh, qué parte de la religión que tenemos, y aquí sí quiero particularizar qué parte de la religión que cada uno de nosotros vive va siendo más farisaica que cristiana, ¿no? En el sentido de por salvar ciertos preceptos, omitimos lo más importante que es la vida. Que es, me parece, hacia donde Castillo quiere dirigir la atención, ¿no? Antes que religión está Dios. Pero aquí, ojo, Castillo está entendiendo esto de religión por institución, ¿no? Es decir, por jerarquías, por funciones al interior, etcétera. Ojo que aquí Castillo tampoco está diciendo que está en contra de la institución, ¿verdad? O sea, está diciendo que si la institución no sirve para, para ahondar en el reino de Dios, pues la institución carece de valor. ¿Vamos bien en esto? Entonces, es fundamental entender esta perspectiva. ¿Algún comentario de esto? Quisiera comentar. Es como si dijéramos que la institución está al servicio de Dios, no Dios al servicio de la institución, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Aquí recordemos, podemos hacer esta analogía, porque
hemos estudiado un poco, bueno, quienes han asistido más a las charlas o en algunos otros momentos hemos dicho, la iglesia se funda en el llamamiento de Jesús para con los discípulos, ¿no? Ahí es donde se funda la iglesia, porque recordemos el término iglesia o la iglesia que significa una comunidad convocada. Cuando Jesús convoca, llama, está fundando la iglesia. Y también hemos dicho cuando tocamos este tema que se trata de una cofundación por parte del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien inspira a Jesús a llamar y a su vez es el Espíritu quien inspira a los discípulos o a los hombres a acudir a ese llamado. Y que Hijo o Jesús y Espíritu Santo están haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, ahí encontramos nosotros el proceso fundacional de la iglesia, pero este proceso fundacional va a andar en la historia y a este andar en la historia es a lo que vamos a llamar la institucionalización de la iglesia. ¿A qué nos referimos por institucionalización de la iglesia? Es que ahora este grupo que Jesús ha convocado, poco a poco se va a ir institucionalizando y poco a poco cada uno va a ir tomando un rol específico y se van a ir generando funciones al interior. Pensemos, ¿no? Yo aquí los convoco para el club de lectura, ¿no? De alguna manera el club de lectura ya se está poco a poco institucionalizando, porque ya nos vemos cada 8 días, a excepción de la semana de la charla, ¿no? Pero ya nos estamos viendo cada 8 días. Y si bien por mis actividades hemos tenido que mover de pronto el día, pero no perdemos la charla, ¿no? Entonces, esto ya se va cada vez más institucionalizando. Y si yo les dijera, bueno, de ahora en adelante, pues vamos a dividirnos la lectura, a Vicky le toca el primer párrafo, a Mica le toca el tercero, a José le toca el cuarto, y así nos vamos a ir, ¿se fijan? Ya cada vez se va institucionalizando más. Es decir, el proceso de institucionalización es bueno, porque si no se institucionaliza algo, entonces corre el peligro de perderse. Igual, si nosotros no hubiéramos puesto un día específico, ¿verdad? Aunque yo lo he tenido que cambiar por motivos de actividades, si no hubiésemos previsto ya el día jueves ahora, pues les diría, pues hoy nos vemos jueves, ¿no? La próxima semana ahí les aviso a ver cuándo y a qué hora. Entonces corremos el peligro de que la charla pues se pierda, ¿no? Entonces así acontece con la iglesia como comunidad convocada. Si no tiene este momento de instauración, pero ya a nivel institución, entonces correría el peligro o hubiese corrido el peligro de desaparecer. El problema acá, ¿cuál es? Que entonces, si nosotros presentamos a la institución por la sola institución, ahí se nos vuelve complicado, porque Jesús no funda una institución tal cual, funda la comunidad eclesial. ¿Queda claro esto? O sea, esto hay que entenderlo muy bien. Funda la comunidad eclesial y esta comunidad eclesial poco a poco se va institucionalizando. Con esto que estoy diciendo de que Jesús no funda lo institucional, no significa que no sea querido por Jesús, ¿eh? Porque ahí va a estar el Espíritu Santo actuando. Presumimos entonces que es el Espíritu el que ha estado acompañando el proceso de institución de la iglesia. ¿Queda claro esto? O sea, estamos hablando de el momento, si ustedes quieren, histórico, mm, donde, donde va a surgir todo esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Entonces, por eso, ¿quién instituye la Iglesia Católica? Hay que decirlo con toda tranquilidad, Jesús, ¿no? No, ahí no hay más que decir, ¿no? Nada más el entendimiento que damos a eso. ¿Vamos bien? Perdón, hermano. Sí, Carmen. Esto se puede comparar con los niños del catecismo que entran, pero ellos saben que están dentro todavía de esta institución, sino que ellos entran, por decirlo, a una formación, en este conocimiento de Dios uno y trino, pero a través del tiempo, como usted lo acaba de repetir, nosotros que cuando nos reunimos ya vamos haciendo como que ¿cómo se llama? Esta reunión recurrente, pero también estamos reconociendo que estamos dentro de una institución. Así ellos
¿Puedo tomarlo así como ejemplo? Exactamente, exactamente así sería el punto, porque a final de cuentas, cuando nosotros nos unimos o vamos conociendo más a Dios o a la misma iglesia, pero queremos conocer a la iglesia o pertenecer a la iglesia en función de que esta comunidad eclesial me lleva a Dios. Si la comunidad eclesial pierde del centro a Dios, pues entonces no tendría como su punto céntrico, ¿no? No tendría como razón de ser. Y efectivamente así, con los niños de catecismo, ¿no? Que vienen entrando y poco a poco van haciéndose partícipes de todas nuestras tradiciones y creencias cristianas, ¿no? Y sería un proceso Pero, similar. pero el punto, ahora sí, lo que nos habla lo que estamos hablando del tema, la espiritualidad, sería como más real la vida de Jesús, de que ellos tienen más, o sea, tener ese como ese es nuestro centro, ¿no? Así es nuestro centro, desde el catecismo, bueno, lo vamos viendo así, que el centro de esta espiritualidad es Jesús y ver todo lo que Jesús hizo y que nos toca a nosotros igual hacer. Así lo entiendo, hermano, no sé si estoy bien o mal. Exactamente, tendría que ser eso, que en las palabras, bueno, no solo en las palabras de Castillo, ¿no? Sino en las palabras de los evangelios sinópticos, hablamos del reino de Dios, ¿no? Pero sí, efectivamente, pertenecemos a la iglesia, o en este caso específico al catecismo, ¿y cuál sería nuestro centro del catecismo o centro de la iglesia? Ahora, por poner tu ejemplo del catecismo, sería Jesús y el reino de Dios. Porque decíamos la semana pasada, Jesús no se anuncia a sí mismo, ¿no? No anuncia ni siquiera a Dios a secas, anuncia el reino de Dios. Entonces, si ese es su centro, para nosotros, comunidad convocada por el Señor Jesús, que llamamos iglesia, también nuestro centro tendría que ser el reino de Dios, no las normas, sino el reino de Dios. Claro que para una mejor convivencia dentro de la iglesia se han creado normas, pero ojo, estas normas son en todo grupo humano, ¿sale? O sea, no son únicas y exclusivas del cristianismo, son normas que se generan en todo grupo humano. Y entonces, de aquí hay que decir que iglesia sin reino de Dios no es la iglesia del Señor Jesús. Así, catecismo sin el centro en Jesús y el anuncio del reino de Dios, no podemos decir que es un catecismo cristiano. Sí, hermano, gracias. Con mucho gusto. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Entonces, vamos a... Sí, Perfecto. Vamos a continuar. ¿Dónde no está el centro? ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? yo, Soledad, hermano, Adelante, Sol. ¿dónde no está el centro? A la vista de lo dicho, se pueden sacar algunas conclusiones. Ante todo, interesa dejar muy claro que el centro de la espiritualidad cristiana no está en A, la religión. Si entendemos la religión como relación con el trascendente, está claro que la espiritualidad cristiana no se puede entender si no es precisamente eso. Pero esa relación necesita todo un conjunto de mediaciones entre los seres humanos y Dios. Podemos quedar atrapados por esas mediaciones de manera que no lleguemos al término que es Dios. El Evangelio deja muy claro que la mediación esencial entre los seres humanos y Dios es la vida, no la religión. La religión es una expresión fundamental de la vida y debe estar siempre a su servicio. En consecuencia, la religión es aceptable solo en la medida en que sirve para potenciar y dignificar la vida hasta el gozo y la alegría de vivir.
Cuando la religión se gestiona de manera que acaba agrediendo a la vida y a la dignidad de las personas, se desnaturaliza y termina siendo una ofensa al Dios que nos reveló Jesús. B. La ascética. Por los evangelios sabemos que Juan Bautista fue un asceta del desierto, seguramente vinculado a los grupos de esenios, que sin duda abundaban en la Palestina del siglo I. Jesús se desmarcó de la ascética del desierto, lo mismo que se desenmarcó también de la religión del templo y de sus funcionarios. Por eso, los evangelios establecen una contraposición muy clara entre Juan y Jesús. Mientras a Juan lo comparan con un entierro, Jesús se relaciona con una boda. Tal es el sentido de las lamentaciones y las flautas de Mateo 11, versículo 17 y siguientes y paralelos. Las comunidades primitivas comprendieron muy bien que el camino de Jesús no era el camino de la ascética, sino el de la alegría y el gozo de la fiesta de la vida, que es una boda. C. La virtud. La virtud no es un concepto bíblico. En hebreo, esta palabra no existe. Los judíos, para referirse a una persona buena, la llaman justa, nunca virtuosa. La virtud era más bien un concepto central en la ética helenística. La virtud, arete, era para los griegos la cualidad de los selectos de la sociedad. Allí hoy, los trabajadores, los pobres y los miserables no podían tener acceso a la virtud. Por otra parte, en aquella cultura, la virtud asociada al poder, puesto que era la característica determinante de los que eran considerados los privilegiados de la sociedad. Lo sorprendente es que a partir del siglo III, el centro del Evangelio, el reino de Dios, que es para todos los niños, los débiles y los pobres, vino a ser sustituido por la virtud, que era el centro de la cultura helenística. No es que el mensaje de Jesús sobre el reino quedase marginado. Lo que ocurrió es que las gentes de aquella cultura vieron, y no podían verlo de otra manera, que el reino de Dios se alcanzaba poniendo en práctica la virtud. Así se produjo el desplazamiento que dura hasta hoy, porque también en nuestros días, cuando por ejemplo se trata de canonizar a un santo, no se analiza si luchó o no por defender y dignificar la vida. Eso es el reino de Dios, sino que se mira con lupa qué virtudes practicó y cómo las ejerció. D. La perfección del sujeto. Los manuales de espiritualidad han repetido 1000 veces que el centro de la vida cristiana es la perfección espiritual del sujeto. Esta perfección se refiere a la caridad, con la cual se presenta un ideal excelso. Al poner el centro en el propio sujeto, por más que se hable de amor y hasta de la caridad divina,
con la mejor voluntad del mundo, se fomenta con demasiada frecuencia el más refinado egoísmo. Y lo peor del caso es que las más de las veces el sujeto ni se da cuenta de ello porque tiene el convencimiento de que su entusiasmo espiritual está centrado en el amor, o sea, en los demás, cuando en realidad está centrado en sí mismo, por más que todo esto se disfrace de altísimos motivos espirituales. Cuando hablamos de espiritualidad cristiana, es decisivo dejar muy claro que el centro de la misma no está en ninguna de las 4 cosas que acabamos de indicar. Si la espiritualidad de los cristianos no va como Dios manda, muchas veces no es por falta de buena voluntad y de generosidad, sino porque el centro de dicha espiritualidad se pone donde no se tiene que poner. Que en el centro no estén ninguna de las 4 cosas que he señalado. No quiere decir que la espiritualidad cristiana no tenga una dimensión religiosa, que no exija una vida virtuosa con sus compromisos étnicos fuertes, que no lleve a una vida de perfección entendida como adhesión incondicional a Jesús, o que no requiera una determinada ascética entendida como dominio de sí para el servicio de otros. Pero lo determinante está en que la espiritualidad cristiana sepa dónde tiene su centro, y ese centro está en la defensa de la vida de los seres humanos, en el respeto a la vida y hasta en el conseguir el goce y disfrute de la vida para todos y no solo para unos cuantos. Exactamente. Aquí nos detenemos. Gracias, Sol. Nos detenemos Sí, otro Fran. momento. Sí, hermano. Perfecto. Otro momentito, porque que Castillo esté diciendo que el centro no esté en la vida religiosa o en la religión, en la virtud, en la perfección o en la ascética, no va a significar que el cristiano no tenga que tener una religión, virtud, perfección y ascético, pero el centro sí está en la defensa de la vida. Ese sería el centro, la defensa de la vida. Y por tanto, la religión, la virtud, la perfección y la ascética, si no están en función de defensa de la vida, no tienen mucha razón de ser, ¿no? ¿Cómo ven esta postura de Castillo? Digo, también se vale no estar muy a favor de Castillo, ¿verdad? Porque por eso es también el club de lectura, ¿no? Ver los alcances, las limitantes también, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿cómo vemos esta postura de Castillo? Bien, Iván, yo Sí, no entendí, ¿qué quiere decir la palabra qué? ascética. 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 La ascética es, nosotros la conocemos como las penitencias que nos infligimos. Es decir, yo soy muy ascético. La ascética también va más en un tono, al menos en su origen primero, va más en un tono griego, así como la virtud. Por ejemplo, los griegos, ¿cómo decían la virtud? ¿Qué era la virtud? La virtud es el justo medio, ¿no? El justo medio. Nosotros tenemos un dicho, no sé si en otros países exista, pero al menos en México sí, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Y ese sería como nuestra savia popular para hablar de la virtud, es decir, el justo medio. La ascética también. Los ascetas, ¿quiénes eran los ascetas o de dónde viene la ascética? Era de los guerreros griegos o de los atletas griegos que se preparaban para el combate. ¿Y cómo había que prepararse para el combate? Pues bueno, comiendo sanamente,
ejercitándose, privándose de ciertas cosas, teniendo que comer otras tantas. Por ejemplo, nosotros, como nuestro caso más específico en comparación a ello, es quienes van al gimnasio. Ellos hacen mucha ascética. ¿Por qué? Porque pues ya de hecho el ir al gimnasio pues de pronto cuesta un poco de trabajo, ¿no? Si van en la mañana pues levantarse temprano, los mismos ejercicios cuestan trabajo y estos ejercicios hay que complementarlos con una buena alimentación, ¿no? Bueno, eso sería a nivel general o en su origen la ascética. Cuando el cristianismo va a asumir la ascética, va a hablar de una preparación en función de combate contra el mal o contra el enemigo. Y entonces, ¿cuál va a ser la ascética? Sobre todo se va a hablar mucho de penitencias corporales, porque recuerden también que antiguamente y sobre todo en la Edad Media se entendía que el cuerpo era malo, que en sí mismo el cuerpo era malo, porque cuando se moría, ¿qué es lo único que se iba a salvar? El alma, ¿no? Entonces, por eso en la Edad Media nosotros nos encontramos con muchísima penitencia o con muchísima ascética, es decir, o ascesis, es decir, se infligían mucho dolor en el cuerpo o muchas penitencias en el cuerpo para que de esa manera, según ellos, se concentraban en lo verdaderamente importante que era lo espiritual. ¿Sale? Nosotros seguimos haciendo esto, pero si ustedes se fijan, la iglesia ahora dice, si hay que seguir haciendo penitencia o penitencias, pero en función de algo. Porque, por ejemplo, en Cuaresma, sobre todo en Cuaresma, es el tiempo de las penitencias, ¿no? Y en Cuaresma se suele pedir o se suele tener como algo, tradición o algo mandado, pues, que todos los viernes hay que ayunar y hay que no comer carne, ¿no? Y en un momento funcionó bien y era muy significativo. Pero, por ejemplo, vamos a decir que todos ustedes salen súper temprano a trabajar y que pensemos de lunes a viernes, ¿no? Y que de estos 5 días de lunes a viernes solamente desayunan 1 o 2 días, porque los demás días no les dio tiempo de hacerse de desayunar, ¿no? Entonces llegamos al viernes y el viernes tienen que ayunar. ¿Qué tanto significado va a tener ese ayuno cuando a veces o muchos días no se desayuna o se ayuna por cualquier otra razón? ¿Me explico? Entonces, como que empieza a carecer de sentido precisamente ese tipo de penitencia. Entonces, ¿qué es lo que ahora dice la iglesia? Pues bueno, tú te conoces, ¿no? Y sabes qué es lo que de verdad, privándote tú, te llevaría a un encuentro con Dios, porque ojo, ese era el punto de la ascética o de la ascesis, que a través de cierta práctica que en su momento se entendió había que mortificar el cuerpo, a través de esta práctica yo encontraba relación con Dios. Pero después, ¿cómo se fue entendiendo esta ascética? Y ahí es el punto de Castillo, entonces nada más cumplir el ayuno por cumplir el ayuno. Entonces ese ayuno ya no me llevaba al encuentro con Dios. Y si el ayuno no me lleva a ese encuentro con Dios, ¿qué sentido tiene el ayuno? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, perfecto. Eso sería la ascética, Lolita. Sería Oh, ¿Vamos? sí, sí, lo entendí, Iván, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Hermano, Sí, eh, San Juan Bautista, él sí fue ascético, entonces, ajá, sí él se hacía preparó. exacto, mucha ascesis o practicaba la ascesis porque pues sabemos que no comía o que se alimentaba de los famosos grillos, ¿no? Etcétera. Ujú. Exacto, ¿no? Entonces él hacía mucha ascesis en ese sentido, exactamente. Y por ejemplo, en la misma lectura de Castillo vemos, ¿no? De hecho, el Evangelio nos lo dice, ¿no? Que a Jesús de pronto como lo entendían como un bebedor y un comilón, porque él sí comía y él sí bebía, ¿no? Entonces, ahí un poquito, Ok, sí, gracias. con gusto. Bien, ¿algún otro comentario de esto? Entonces, el centro, ojo, vuelvo a insistir. Castillo dice, el centro no está en la religión, pero debemos estar en la religión. ¿Me explico? No es
no es la virtud sin más, ¿no? Pero la vida cristiana sí tiene que ser una vida virtuosa. El punto o el centro no está en la perfección, pero la vida cristiana tiene que tender hacia la perfección. Y la vida cristiana no es por sí misma y sin más ascética. Si la ascética nos lleva al encuentro con Dios, bienvenida sea. Si la ascética no me lleva a ese encuentro con Dios, ¿qué sentido tiene la ascesis o la ascética? Se queda claro esto, ¿no? No es que Castillo simplemente deseche estas cuatro, sino que dice, estas cuatro no son el centro. ¿El centro cuál es? La vida digna. Y en función de la vida digna, entonces sí está la religión, la ascética, la virtud y ¿cuál es la otra? La religión, la virtud, la perfección y la ascética o la ascesis. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo practicamos esto? Ya en nuestro practicar de la iglesia o de la fe, ¿privilegiamos una en lugar de otra o cómo vamos viendo esta realidad eclesial? Eh, Hermano, yo Sí, creo que muchas veces se nos va de las manos alguna de esas cuatro este, cosas y nos inclinamos más hacia un lado, de repente hacia otro. Y bueno, también pudiéramos decir que, por ejemplo, bueno, pues con que yo me porte bien, con que yo no diga nada de los demás, con que yo pues respete y dentro de, ¿no? Pudiera entenderse así con este Castillo, ¿no? O sea, muchas veces lo que escriben de repente lo tomamos a conveniencia, ¿no? Si me conviene, por ejemplo, no ser perfecto, bueno, pues ya, ¿no? Si me conviene porque no soy justo, ya, ahí estoy dentro de, ¿no? Entonces, sí es importante, obviamente, yo considero que, pues, tener a Dios como centro, ¿no? Y ya esto nos da como consecuencia la defensa de la vida, la defensa de los seres humanos, el respeto a la vida y todo lo que dice, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y que esta defensa de la vida, por eso insisto, porque insiste Castillo, ¿no? Que esta defensa de la vida pasa por la religión, la perfección, la ascética, ¿no? Pero que ese no es el centro es la vida, pero no está desechando las otras cuatro. Y justo no lo había pensado así, Mica, pero tienes razón, ¿no? O sea, también no hay que decir, puesto que el centro de la espiritualidad cristiana no es la ascesis, ¿no? Entonces voy a dejar de hacer penitencia porque ese no es el centro. No, a ver, espérame, ¿no? O sea, sí no es el centro, pero también hay que valernos de estas prácticas de la iglesia que nos pueden llevar a un encuentro con Dios. Si el ayuno no te da para eso, pues bueno, búscate otra práctica ascética, ¿verdad? Y entonces, lo hacemos, ¿no? Sobre todo, este ejemplo yo lo suelo poner, normalmente cuando hablo con jóvenes, pero también aplica un poco para acá y a un modo de ejemplo, ¿no? Yo en pláticas de Adviento o de Cuaresma suelo decirles, ¿no? Pues ya dejen su celular, ¿no? O dejen su celular a determinada hora de la noche y el resto de la noche, un momento, dedíquenselo a Dios, ¿no? Dejen de estar, róbenle 15, 20 minutos a Facebook, a Instagram, a TikTok o lo que sea, y esos 15, 20 minutos dedíquenselos a Dios, ¿no? Y entonces cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Porque ahora no es simplemente el ayuno, no desayunar, porque quién sabe qué, no sé cuánto, no. Ahora es, dejo de hacer algo o me privo de algo, pero para encontrarme con Dios, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuatro tenemos que encontrar la manera en cómo cada uno de estos nos lleva al encuentro con Dios, porque el centro es Dios, o sea, el centro de la espiritualidad cristiana es Dios, ¿no? Es Pero este correcto. Dios se ha manifestado en este reino, ¿me explico? Y todo lo demás tendría que estar en función
de este reino de Dios, y que no porque se diga que el centro no es la religión, entonces voy a ser creyente sin religión. No, espérame, no va por ahí el asunto, ¿no? Voy a ser cristiano sin ascética. No, espérame, no va por ahí. ¿Me explico? Que no sean el centro no significa que hay que desecharlos, sino que estos 4 puntos hay que ponerlos en función del centro. Yo creo que sería como así como una ayuda, ¿no? Estos 4 puntos sería una ayuda para llegar a donde tenemos que ir, ¿no? Exactamente, como, sí, como unos puntos direccionales, ¿no? O unas direccionales. Muy bien. Pues si les parece, damos el último brinquito. Y, Sí, hermano, sí, una pregunta. sí, Entonces, para estar, como dice el inicio, ¿dónde no está el centro? Entonces, si practicamos una religión, tenemos que llevar a cabo la ascética, la virtud y la perfección del sujeto, sí, porque exactamente. si no, nos volvemos como si yo quiero ser religioso, pero no me interesa la virtud, no me interesa esto, nada más quiero sobresalir ante los demás, o un egoísta podría ser. Sí, exacto. Y otra cosa, eh, ¿por qué, por qué dice que Juan, por eso dicen los evangelios establecen una contraposición muy clara entre Juan y Jesús? Mientras a Juan lo comparan con un entierro, Jesús se relaciona con una boda. Jesús debe ser con la boda de Canaán. Pero ¿por qué Juan con un entierro? No lo he visto. Sí, la referencia hace un poquito, recuerden la predicación de Juan Bautista, que hablamos de Juan Bautista, hablamos de una predicación, básicamente, recuerden la famosísima, que vamos a escucharlo ahora en Adviento, que el reino de Dios ya está por venir y que Dios ya está con la hoz en la mano, ¿no? El instrumento que se ocupa para empezar a cortar la maleza. Entonces, por eso se suele decir que, bueno, Castillo ocupa esta expresión con un entierro, porque la predicación del Bautista, si bien habla de la inminente llegada de Dios, lo habla de una manera sobre el juicio. Para Juan el Bautista, Dios va a venir con un juicio, ¿no? Y para Jesús es distinto. Para Jesús es la boda. Y sí, habla un poco sobre las bodas un poquito la boda de Canaán, Sol, pero también hace más referencia a la boda del Cordero. ¿Recuerdan ustedes? No tiene mucho, creo que leímos el Evangelio de cuando Jesús que presenta como parábola la del banquete de bodas, que invita a muchos y que sus invitados no van y que tienen que salir a los cruces, ¿no? Entonces, Sí, ahí es no precisamente las bodas de Canaán, sino más bien esta boda, porque la boda es el mayor júbilo, el realce total de la alegría. Y por otro lado, el Bautista invita a la conversión, a arrepentirse de los pecados. O sea, una predicación más, ¿cómo decirlo? Sin que suene como más ruda. como más gozosa. La de Ah, Jesús, la de Jesús más gozosa, y la de Juan como que de pronto infligiría cierto miedo. ujú. Sí, muy bien. Gracias, Con mucho Manuel. En- gusto. Iván, en qué forma se sentiría como miedo de la de Juan? Porque Juan dice que Dios ya está con la hoz en la mano y que ya o te arrepientes
chirrias Ok. pelos, ¿no? Entonces, y con Jesús el proceso es distinto, porque con Jesús todavía es más la misericordia, el amor, la conversión desde la cercanía, y Jesús presentará hasta un segundo momento la idea del juicio, porque tampoco es que Jesús la olvide, pero Jesús va a presentar primero la misericordia, el encuentro. Ok. Gracias. Con gusto. Hermano, Sí, porque Juan yo digo, sí nos habla de esa conversión y se supone que nosotros al cambiar, pues vamos a cambiarnos de ese pecado. Entonces, dice, a lo mejor es una forma como ¿cómo se puede decir? Tajante que nos habla Juan, pero Jesús nos va llevando paso a paso hasta tener ese encuentro, pero ese encuentro gozoso, como aquí nos habla, y que así lo debemos de ver y no de la forma tan rápida, ¿no? Pero en sí, pues yo le entiendo que sí también tiene la razón Juan, ¿no? Juan el Bautista, así nos va diciendo, hay que cambiar, y el cambiar quiere decir que nosotros tenemos que reconocer, bueno, yo sí le entiendo, que el cambiar o nuestra conversión es reconocer que somos pecadores. No sé si estoy en un error, pero así lo entendí y digo, y Jesús pues sí nos va diciendo que, bueno, tenemos este encuentro con Jesús, pero nos va paso a pasito, pero de la forma decidida, ya no, ya no como Juan que nos dice, así debe ser, punto. Y Jesús no, Jesús despacio, nos va conduciendo hasta, puedo decirlo con amor, y gozo al mismo tiempo, pero al final lo que pasa a Jesús, pues sí ya es impactante todavía más por la pasión, muerte y resurrección, ¿no? sí. Las pedagogías son distintas, que en muchos puntos se compaginan, porque a final de cuentas Jesús fue discípulo del Bautista y le tuvo que haber aprendido algo. Nada más que aquí sí las pedagogías son distintas. ¿Por qué? Porque mientras que para el Bautista primero es la conversión y después el encuentro con Dios, para Jesús es el proceso inverso. Primero es el encuentro con Dios y después es el proceso de conversión. Ojo con esto, porque primero el encuentro con Dios, hablo de que primero Jesús se acerca a las personas, las sana, las cura, lo que tenga que hacer con ellas, y después les va a llamar a la conversión. ¿Me explico? En cambio, el bautista es el proceso inverso. Primero llama a la conversión y después vendrá este proceso de relación con Dios. Con Jesús es al revés. Primero es el encuentro con Dios y este encuentro es el que lleva a la conversión. Perdón. Y es el proceso inverso, ¿no? Con Jesús sería entonces primero el encuentro y luego el llamado a la conversión. Con el bautista primero el llamado a la conversión y esa conversión es la que posibilita el encuentro. Pero sí, evidentemente tienen sus puntos de contacto. Gracias, hermana. Con gusto. Bien, vamos a la última parte de la lectura. ¿Quién puede leer, por favor? Yo, ¿ya Adelante. comienzo? Sí, Una por favor. espiritualidad para el siglo XXI. No pretendemos inventar una espiritualidad nueva, ni maquillar nuestra mercancía espiritual para que resulte aceptable en la amplia oferta de productos de toda índole que la sociedad de bienestar nos mete por los ojos cada día. Se trata de algo más simple y razonable. Si en nuestro tiempo hay algo que interesa de verdad a la gente, es tener una vida segura, respetada y digna. Y se comprende porque las agresiones contra la vida han sido tantas y tan brutales. A lo largo del siglo XX
que es normal el interés y la preocupación reciente por asegurarse una vida que les dé las suficientes garantías con vistas al siglo que se avecina, un siglo, por lo demás, que plantea demasiados interrogantes. Precisamente en cuanto se refiere a la vida que nos espera, ahora bien, la espiritualidad cristiana es auténtica, tiene que ser una espiritualidad centrada en la vida. Y en la vida, sin adjetivos, no se trata de que la espiritualidad cristiana se desatienda de la vida divina, sobrenatural, eterna, religiosa, consagrada o cualquier otra de las denominaciones que la espiritualidad tradicional ha asociado con la vida. Todos estos adjetivos que son importantes y necesarios como tal, que se sitúan dónde y cómo se tienen que situar. Pero sabemos por experiencia que la teología, al tratar el tema de la vida, se ha fijado más en los adjetivos que en el sustantivo hasta llegar al esperpento de agredir a la vida por asegurar la vida eterna o la vida sobrenatural. Los cristianos tenemos que creer y esperar la vida eterna, como tenemos que buscar y defender la vida que Dios nos concede mediante su gracia, pero con tal que todo esto se haga a partir de esta vida, la vida que cada uno lleva o puede llevar en este momento, porque con demasiada frecuencia entre los cristianos se produce la evasión hacia los adjetivos y el desinterés por lo sustantivo de la vida, por lo que pasa y por lo que nos rodea, haciéndonos insensibles a la vida de perros, que tiene que soportar tantos seres humanos con los que seguramente nos cruzamos todos los días, pasando de largo como hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Exactamente. Y bueno, de una vez concluimos con este apartadito de la conclusión. ¿Quién lo puede leer? O si gustas tú, Carmen, terminar, por favor. Sí, hermano. Si la espiritualidad quiere ser coherente con el mensaje y con las exigencias de nuestro tiempo, no tiene más camino que tomar en serio la vida y luchar por ella, incluso cuando eso puede significar enfrentarse con las patologías de la religión. Y esto no es relajar la espiritualidad ni hacerse una vida carta. Todo lo contrario, lo que pasa es que nos da mucho miedo tomar en serio la vida, la nuestra y la de las pobres gentes, que todos los días vemos en nuestras pantallas de televisión, que carecen de seguridad, de dignidad y de los derechos más elementales inherentes al ser mismo de cualquier persona. Y sabemos que en este mundo hay tantas agresiones contra la vida porque los poderes que todos nos dominan se mantienen en situaciones de privilegio y precisamente por esas agresiones que cometen día a día, enfrentarse a esa situación con todas sus consecuencias es lo que nos da miedo. Consecuentemente, podemos afirmar que hablar de espiritualidad es hablar de la victoria sobre el miedo. Muchas gracias. Y que es evidente que este proceso pasó con Jesús. Jesús se tuvo que sobreponer al miedo de lo que le iban a hacer, ¿no? Porque pues ya ahí en el horizonte veía que se querían deshacer de una o de otra forma de él, ¿no? Y se sobrepone a este miedo. Entonces, en conclusión, el centro de la espiritualidad cristiana es la vida, pero esa vida que tenemos que vivir auténticamente aquí y ahora, pero que tenemos conciencia de que va a ser en su total plenitud en la presencia de Dios. No podemos desatender lo presente en vistas de lo futuro, pero no podemos olvidarnos del futuro en vistas del presente. ¿Se fijan qué padre es esto? Porque se trata entonces desde aquí comenzar a vivir dignamente y que tendremos la plenitud en el futuro, en la presencia de Dios.
y que no se puede olvidar el futuro concentrándose tanto en el presente. Entonces, ahí ese sería el centro de nuestra espiritualidad, la vida, pero la vida que se vive aquí y que va a tener su plenitud en Dios y que va a estar custodiada o salvaguardada por lo que hemos llamado reino de Dios. ¿Algún comentario? ¿Queda más o menos bien esto? Sí, sí, sí queda claro, porque al final, como nos dice aquí, es pues vivir, ¿verdad? Hablar de la victoria sobre el miedo, que es lo que muchas veces nosotros, bueno, yo en lo personal, a veces eso es lo que nos, a mí que me paraliza, ¿no? De estos miedos que uno tiene que superarlos. Siempre, Exactamente. bueno, siempre de la mano de Dios, porque así lo dice Él, ¿no? Mientras estamos siguiendo con Él, nuestra carga es ligera. Entonces, no se nos hace pesado, pero sí en ocasiones sí tenemos miedos. Claro, es como muy humano, ¿no? Muy normal el punto. Y entender que pues en todas las situaciones difíciles de la vida, pues Dios nos está acompañando de una u otra manera, ¿no? Aunque sí en el momento pues es difícil. Sí, pero sí, sí se puede. Eso, sí, sí se puede. Muy bien, Gracias. con mucho gusto. ¿Algún otro comentario final? No. Bueno, pues vamos cerrando entonces nuestra sesión del día de hoy y esta lectura de Castillo. Espero les haya ayudado mucho también para ir centrando nuestra espiritualidad, ¿no? Que no solamente es, podríamos decir, golpes de pecho, ¿no? Sino que va mucho más allá que esto y que estar en oración es parte fundamental de la lucha por la vida, ¿no? Pero que hay que mostrar esta cuestión del cristianismo. Ya nada más por último, les comparto nuevamente la pantalla para mostrarles la invitación o para la charla de la próxima semana. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ok, es bueno, la charla Sí, de formación cristiana. He titulado a esto El Verbo Encarnado, Luz del Hombre. Vamos a estudiar aquí, fíjense ahorita que lo estoy viendo, es GS, no GP. Voy a modificarle ahí, porque es GS, hace alusión a un documento del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, su número 22, y textualmente dice, el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Entonces, tomando esta expresión de Gaudium et Spes, yo he titulado así la charla, ¿no? El Verbo encarnado, luz del hombre. ¿Y qué sería o cuál sería el punto de esta charla? Entender desde el ejemplo del Verbo encarnado cómo tenemos que ser nosotros como hombres. Ojo que aquí hombre está designando al género humano, ¿no? No al hombre varón. Está designando al género humano, ¿no? Entonces en esto, y sería el 30 de noviembre, que sería justamente el jueves, y el 1 de diciembre, que sería el día viernes. La hora igual sería a las 9 horas. Bueno, ya saben, la cooperación fraterna, 50 pesos, ya saben, si no hay posibilidad de dar, no se preocupen, ¿verdad? Nada más me mandan un mensajito que quieren participar, y bueno, ya los voy agregando a la lista de difusión. No agrego a todos directamente porque pues de pronto no sé si quieren o no quieren, si pueden o no pueden, ¿verdad? Entonces básicamente hasta que me dicen apúntame, pues las apunto o los apunto, ¿no? También en ese sentido, pues. Entonces, sería la invitación, la corrijo y se las mando por el WhatsApp para que la tengan presente y también si me ayudan a compartirla, a ver si más nos gustan participar de nuestra charla y bueno, en realidad de todo
el contenido de reflexionando, ¿no? Pues son las charlas mensuales, el club de lectura, las reflexiones dominicales, que esas me ayuda un hermano pasionista a hacerlas, ¿no? Y que mando cada 8 días. Entonces, bueno, que sea un espacio de, ¿cómo se llama? De reflexión.